Realizaron sus muestras conmemorativos a los altares del Janalpixán y por supuesto más adelante le estaremos contando detalles a través de nuestra pantalla. El teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros para que nos cuente de qué manera celebra usted el Día de Muertos o Janalpixán, qué elementos incluye en su mesa y por supuesto si va a disfrutar del delicioso PIB. Iniciamos con las noticias. Cierre de año positivo para Yucatán en el tema de la economía, de las finanzas. Esto muy a pesar de la situación que se vive a nivel nacional. Yucatán sigue con panorama económico favorable en comparación con otros estados, por eso se espera un cierre de año positivo. Según analistas políticos y económicos, la situación que vive el país no es favorable, porque hay incertidumbre para los inversionistas y empresas mexicanas. La iniciativa de reforma fiscal propuesta por la Cámara de Diputados genera mayor incertidumbre empresarial. Pareciera que hoy, para efectos de que un acto sea lícito, habrá que demostrar que hubo razón de negocio económico y que fue más benéfico que lo fiscal. Dice que atenta contra la seguridad nacional todo aquel que cometa el delito de defraudación fiscal. Y aquí no hablo solamente de la compra y venta de facturas como normalmente se ha manejado, ¿no? Estamos hablando que comete el delito de defraudación fiscal quien deba impuestos mayores a 7.8 millones de pesos. Yucatán continúa como polo de atracción para nuevas inversiones, además de las anunciadas, para que otras personas decidan venir a vivir en el estado. Si tomara los últimos 12 meses, la creación de empleo en Yucatán es 3.3% y el país tiene 1.9%. Entonces, ¿qué significa? Que el país ahora, que es el cambio de tendencia que tenemos, está generando más empleo que Yucatán. El tema de seguridad, que Yucatán sigue siendo una isla que ojalá se mantenga mucho tiempo, hace que mucha gente venga a vivir acá. Y eso genera el incremento del valor de los terrenos. Las exportaciones y el sector industrial son fuentes económicas que arrojan buenos números. Los expertos sugieren que reducir el cobro del ISR y aumentar el IVA a productos que no son necesarios sería una buena medida para recaudar mayores impuestos sin afectar a los que menos tienen. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas. Y mire, esta noticia se dio a conocer hace aproximadamente una hora y es que una naviera ítalo-suiza iniciará operaciones en Progreso, esto el próximo año. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció el inicio de operaciones de la naviera ítalo-suiza MSC Crozier en Progreso, que recibirá 41 cruceros turísticos el próximo año. Va a empezar a tener arribos el próximo año, a partir del mes de noviembre, de 41 barcos que van a estar llegando en una frecuencia y va a estar siendo el barco MSC Armonia, que cuenta con una capacidad de 2.340 pasajeros y 721 tripulantes. Esto de lo que estamos hablando es que estos 41 cruceros que van a llegar representan 96,000 cruceristas más para Progreso. Eso es un 20% más de un 20% de lo que tenemos el día de hoy. En el Salón 27 del Centro Internacional de Congresos, dijo que este año arribaron 142 cruceros con 465,000 pasajeros, lo que representó el incremento del 5% en comparación con 2018. Con el arribo del crucero Armonía, la afluencia de pasajeros incrementará más de 20%. La derrama de turistas con pernocta fue de 4.122 millones, lo que significó el incremento del 22% en el primer semestre del año. Teleyucatán te informa. En otras cosas, ahora preste mucha atención, sobre todo si es pensionado o jubilado, ya que en solidaridad a las familias que trabajaron en el servicio público fue posible un apoyo único extraordinario. De enero a septiembre, el ISSSTE ahorró más de 272 millones, que representan 56% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado, último de la administración estatal anterior. Como resultado de ese esfuerzo, fue posible entregar a pensionados y jubilados un recurso único extraordinario en solidaridad a las familias de los hombres y mujeres que trabajaron en el servicio público. El apoyo incluso fue posible en medio del análisis de los retos financieros por los que atraviesa el instituto. El pago del recurso extraordinario comenzó el 1 de enero de 2019 y concluyó este día.
A partir del 30 de noviembre, los pensionados y jubilados del ISSSTE recibirán los montos que se establecen por ley que recibieron hasta el 31 de diciembre de 2018, más el aumento correspondiente a la actualización anual. El porcentaje de aumento es mayor al que registró en años anteriores. A pesar de los retos financieros por los que atraviesa el instituto, las pensiones y jubilaciones están garantizadas y todos seguirán recibiendo las cantidades que se especifica en el marco jurídico. La Ley de las Pensiones y Jubilaciones de la Administración Estatal se publicó en 1976, cuando la esperanza de vida en un yucateco era de 61 años. Ahora el yucateco promedio vive 74 años. En más de 4 décadas se realizaron modificaciones de forma, nunca de fondo. Yucatán, Chiapas y Nayarit son las únicas entidades que no adaptaron sus sistemas de pensiones y sueldos a la realidad. Si no se toman medidas urgentes, el ISSSTE está en peligro de no tener para pagar las pensiones de los jubilados. Tele Yucatán te informa. Sin duda alguna un delicado panorama, pero bueno, cambiamos la página informativa. Mire, le cuento que más de 6 toneladas de alimentos entregó la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman, al Banco de Alimentos como resultado del canje que se realizó de productos no perecederos por boletos para el concierto por la paz que ofreció Ricky Martin, recordemos, el pasado 26 de septiembre. Hoy estamos haciendo entrega de 6.027 kilogramos de alimento recaudado durante el concierto que Ricky Martin nos donó al Estado, que hoy se va a estar entregando a 76 colonias en Mérida y en Canacín. Vamos a ayudar a muchas personas que lo necesitan, de escasos recursos. El presidente del Banco de Alimentos, José Trinidad Casares, agradeció el apoyo y destacó que a través del Banco de Alimentos se les otorga apoyo 2 veces al mes a 25,000 personas. Ahora pasamos ya a 120 toneladas al mes de alimento que recuperamos de supermercados, de huertos y de todo el sistema alimenticio. El Banco de Alimentos cuenta con 200 voluntarios que a diario recolectan estos alimentos, los seleccionan, empacan y distribuyen a quienes más lo necesitan. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Aquí le mostramos en nuestra pantalla el resultado de todos sus donativos que usted hizo. Y ahora nos trasladamos a Sellé, sitio en donde concluyó la caravana Microyuc 2019. Recordemos que la estrategia está diseñada para combatir la pobreza, incentivar la economía y también impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas. Para proporcionar herramientas que mejoren sus condiciones de vida, se realizó en Sellé la Feria de Financiamiento Microyuc. Con la asistencia de más de 200 personas, finalizaron las caravanas que de julio a octubre se efectuaron en Tecash, Ticul, Valladolid, Tizimín, Peto, Junucmá, Motul, Tecal de Venegas y Samal y Progreso. El representante del Servicio Nacional del Empleo Yucatán, Fausto Quintalpech, recordó que el 5 de julio, el titular del Ejecutivo Estatal inició la estrategia para combatir la pobreza, incentivar la economía e impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas. Tele Yucatán te informa. Con este tema ahora toca el turno de irnos a la primera pausa comercial de la tarde, pero le recuerdo que está disponible el teléfono en el estudio, es el 940-7600, línea directa con nosotros, ahí puede comentarnos cómo está pasando este jueves, el último día del mes de octubre y también cómo celebrará a los fieles difuntos. De igual manera se puede poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en el Facebook nos encuentra como Tele Yucatán y justamente así lo hizo Elmer, que manda saludos a todo el auditorio de Tele Yucatán. Nos vamos a la pausa comercial, no le cambie, estamos arrancando y por supuesto tenemos mucha información. Armada de México está presente y lista para proteger la libertad y la seguridad de todos los mexicanos. Marinos y pueblo de México, construimos juntos una nación próspera. La Armada de México genera seguridad y estabilidad que permiten aprovechar la riqueza marina y el potencial de nuestros litorales en beneficio de los mexicanos. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil.
Tele Yucatán va contigo. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros esta tarde. Tenemos más información y mire, desde muy temprano comenzaron todos los preparativos para el ya tradicional Paseo de las Ánimas. La cita es esta noche a las 8 p.m. en el Cementerio General. En el Parque de la Ermita desde muy temprano inició el montaje de altares, ya que como parte del Paseo de las Ánimas que dará inicio a las 20 horas en el Cementerio General, se llevará a cabo una muestra de esta tradición que se realiza en honor y ofrenda a los fieles difuntos. Se espera la instalación de poco más de 400 altares en el recorrido que realizan niños, jóvenes y adultos, caracterizados de difuntos, portando el traje típico, simulando el derrotero que las almas habrían de transitar en estos días, de acuerdo a la medida de tiempos antiguos. La vigilancia en esta zona se ha reforzado y ya se cerró la vialidad en la calle 66 desde la 77 hasta el cementerio. Como vías alternas al tránsito de vehículos, los ciudadanos podrán utilizar las calles 60, 62, 68 y 70. Le sugerimos que tome sus precauciones, acudiendo con tiempo suficiente para que no le agarren las prisas y consiga un buen lugar en el derrotero. Con imágenes de Joaquín Martínez, Reportes de Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Como escuchó la información, serán poco más de 400 muestras representativas de los típicos altares yucatecos en honor a los fieles difuntos. Y por esta celebración, por este paseo que ya es tradicional aquí en la capital yucateca, muchos turistas locales y extranjeros llegan a nuestra tierra para tener de cerca todas esas tradiciones que para usted y para mí ya son bastante comunes, pero ellos llegan asombrados para vivir en carne propia lo que es el Hanal Pichán. Y mire, ya que estamos hablando de todo lo referente al Hanal Pichán, le cuento que en el preescolar Roberto Casellas armaron un emblemático concurso de altares. Las niñas y los niños lucieron bellos trajes yucatecos. Niños y niñas de preescolar junto con sus papás se levantaron muy temprano con un solo objetivo: ganar el concurso de altares en su escuela Roberto Casellas. Los papás son muy competitivos, pues cada uno prefirió llegar más tarde al trabajo con tal de ayudar a sus pequeños. Los niños y niñas llegaron muy bien vestidos, peinados y con calzado limpio. En el concurso de altares, pues las maestras junto con los padres de familia y los niños organizan estos altares reforzando los aprendizajes que van viendo durante las situaciones didácticas que realizaron las maestras. Pues rescatar nuestras tradiciones y seguir conservándolas, que los niños conozcan estas tradiciones que son preciosas y además que tenemos niños que son foráneos, entonces la importancia de conocer pues otra cultura diferente a la que traen, ¿no?
El esfuerzo se notó, pues sabían que quien obtuviera el primer lugar recibiría un día libre para ir de paseo a donde quisiera. El concurso de altares de Janal Pichán se realizó en la Escuela Roberto Casellas, ubicada en Francisco de Montejo. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y no me dejará mentir, pero en esta temporada el rey de las mesas en cada hogar de Yucatán es el sabrosísimo mukbilpollo o pip, como todos lo conocemos. Incluso los pibes andan por los cielos, así como lo escucha, pues más de 1000 pibes salieron volando en avión. Sus destinos, varios estados de la República Mexicana. Unos 1.500 pibes o mukbilpollos serán enviados esta semana vía aérea a diversos destinos, como Ciudad de México, Tabasco, Veracruz y Oaxaca principalmente, informó el director regional de Grupo Azur, Héctor Navarrete Muñoz. Estamos calculando que se están mandando a través de la vía aérea más de 1.500 mukbilpollos al Distrito Federal y a otros lugares. Los yucatecos comemos pibes, no tiene remedio. Así somos y nos gusta lo bueno. Durante la tradicional celebración del Janal Pichán, que se llevó a cabo en la terminal aérea, destacó que el mes que está por comenzar será de buenas noticias para el Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Rejón. Porque tendremos la inauguración de 2 vuelos. El primer vuelo es el vuelo que va a La Habana y que Interjet ya lo pone todos los días. Solo lo teníamos 2 días a la semana. Y segundo, el vuelo estacional que cada año traemos de Toronto. Este vuelo comienza el día 26 de noviembre. Durante esa convivencia de la comunidad aeroportuaria, que se realiza desde hace 24 años, Héctor Navarrete Muñoz recibió un reconocimiento por sus más de 2 décadas de servicio en la industria aeronáutica. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora nos trasladamos hasta Izamal, en donde los más pequeños del hogar dieron muestra clara de la belleza de nuestras tradiciones y de la importancia que tiene preservarlas. Las tradiciones de Yucatán del Día de Muertos fueron la esencia de la demostración de altares de Janal Pichán de Izamal, que convocó a escuelas de preescolar y estancias infantiles para promover nuestras costumbres. Al evento organizado por el ayuntamiento asistió la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, quien acompañada del alcalde Fermín Sosa Lugo, recorrió las 11 ofrendas instaladas por las maestras, madres y padres de familia que acompañaron a sus hijas e hijos a los bajos del Palacio Municipal. Para el gobierno del estado es primordial salvaguardar el patrimonio inmaterial como las celebraciones más ancestrales de los fieles difuntos. Por eso es importante inculcar desde la niñez su valor. En las mesas se apreciaron los guisos típicos y frutas de la época que se complementaron con flores, incienso, velas, fotos de los difuntos y juguetes. Las niñas y niños explicaron el significado de los elementos que integraron las ofrendas. Luego se entregaron reconocimientos. Teleyucatán te informa. Y de Izamal ahora tomamos una ruta directa hacia Muna, sitio en donde alumnos del COBAY realizaron una muestra de altares en honor a los fieles difuntos. Ellos también dieron muestra de sus conocimientos referentes al Janal Pichán. En vísperas de la conmemoración del Día de Muertos, alumnos del Colegio de Bachilleres de Muna dieron muestra de creatividad y conocimiento de la tradición al participar en una muestra de altares. Los alumnos del Grupo A del primer semestre explicaron que su altar estaba dedicado a los niños, de modo que las ofrendas fueron colocadas en 3 niveles, que significan el infierno, el purgatorio y el cielo, y que la intención fue que estuviera colorido con flores, velas, dulces, juguetes y fotos del pequeño difunto. En tanto que los estudiantes del Grupo B del tercer semestre explicaron que su altar fue dedicado a los difuntos adultos, colocaron comida tradicional, bebida alcohólica y la foto del difunto. La directora del plantel, Juanita Lara Ayuso, destacó que en este mundo globalizado es muy importante no perder de vista nuestras raíces. Teleyucatán te informa. Y aquí en la capital yucateca, obviamente, tampoco podían faltar las muestras representativas de los altares. Le cuento que en el Centro Cultural Universitario concluyó el Festival de las Ánimas de la UADY. Ayer por la tarde, alumnos de diferentes facultades dieron una muestra del arte, la cultura y las tradiciones. Con una gran fiesta del Janal Pichán, la UADY concluyó su Festival de las Ánimas, que incluyó un programa artístico y cultural.
se presentó la Orquesta Jaranera, integrada por alumnos de la universidad y el coro de la UADY, bajo la dirección de la maestra Jenny Cruz. El responsable del programa institucional cultural de la UADY, Raúl Lara Quevedo, explicó que el evento es parte de las estrategias que se realiza para promover la cultura. Por la globalización e inmediatez que vive la sociedad, la universidad recuerda nuestras raíces y la necesidad de divulgarlas como parte de una de las estrategias de inclusión cultural. El Festival de las Ánimas incluyó la muestra de altares con la participación de 15 facultades y 3 organismos externos. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Sin duda alguna, la temporada de Janalpixán es un aspecto más del que nos hace sentir orgullosos como yucatecos. Llegó el turno de una pausa comercial, pero antes ya nos llegaron más saludos y son para Adriana Blanco desde la colonia industrial, que ni siquiera en vacaciones descansa y se pierde las noticias. También para Genaro Pech y para Juan Cetina, que manda saludar a la familia Cetina Caballero. Ellos se pusieron en contacto con nosotros a través de las redes sociales y le invito a que usted también lo haga. En el Facebook nos encuentra como Teleyucatán, dele dedito arriba, porque constantemente estamos actualizando las noticias para que usted siempre se mantenga informado. Nos vamos a la pausa comercial, no le cambie, enseguida estamos de regreso. Estamos trabajando para cuidar a tu familia y prevenir enfermedades transmitidas por el mosco, realizando control larvario en 584.819 hogares, nebulizando 75.339 hectáreas y rociando 16.798 casas con motomochilas. Hasta hoy, hemos certificado como entorno libre de criaderos de mosquitos a 82 edificios. Y con las acciones de descacharrización, estamos apoyando a 137 localidades del interior del estado para cuidar a todas las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán, ya lo sabe, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Qué gusto contar con su preferencia. Y mire, ¿qué le cuento? Ya tenemos a nuestros Reyes del Carnaval 2020. A través de nuestra pantalla por varias semanas, todos los candidatos estuvieron dando lo mejor de sí para portar la corona. Ayer fue el último programa y así fue como por fin conocimos a nuestros soberanos, y hoy aquí yo se los presento. El nuevo carnaval, la fiesta de Mérida 2020, tiene reyes electos, quienes impusieron a los demás concursantes en la gran final del concurso Quiero ser Rey del Carnaval, que se realizó en el auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo. En la categoría Rey del Carnaval, Isaac Alonso Puerto se impuso a Mario Avilés Pacheco al sumar mayor puntuación luego de 5 programas. La reina del Carnaval 2020 será Marta Paola Novelo Bojorquez, al ser la única finalista que permaneció en el concurso. En la categoría juvenil, la reina electa es Alexia Pérez Blanco, quien superó en puntos a Alejandra Rendón Vega. Y el rey electo es Joshua Jesús Chanchi, quien obtuvo más puntos de calificación que Milton Gustavo Q. Romero. Ambos duelos muy parejos de principio a fin. En la categoría juvenil, Faine Pad Albertos será la reina y Benjamín Cervera Bojorquez el rey. Ambos fueron los únicos que cumplieron con todos los requisitos. Para la fiesta carnavalesca de 2020, el Comité del Carnaval y el Ayuntamiento de Mérida
preparan un proyecto innovador que se realizará del 19 al 26 de febrero con el tema de historias e historietas, que busca dar a todos los participantes mensajes de fomento a la lectura y a la importancia de la imaginación. Teleyucatán te informa. No queda más que decir que muchas felicidades a los soberanos de nuestro Carnaval 2020. Y ahora le cuento que inauguran el Festival de la Ciencia, Cultura y las Artes con la presentación de una conocida leyenda. Le platico que el programa será variado, pues incluirá desde concursos de calaveritas hasta nuestra deliciosa gastronomía. La Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán inauguró el Festival de la Ciencia, las Culturas y las Artes 2019 con la representación de la leyenda del Maquech. Hoy, 30 de octubre del 2019, quiero declarar formalmente inaugurado este Festival de la Ciencia, la Cultura y las Artes de nuestra Escuela Preparatoria número 2. La jornada se celebró en el marco del 42º aniversario de la Escuela Preparatoria 2. A través de 176 diferentes manifestaciones artísticas, culturales y deportivas, que permitirán afianzar sus valores y tradiciones. Entre las actividades del festival están los concursos de calaveritas, talentos, redacciones literarias, gastronomía, entre otros. 50 ponencias, 64 talleres, 7 torneos, 11 juegos, 3 rallies, 10 exposiciones, 2 mesas panel, 9 cineforos, 4 presentaciones teatrales, 3 conciertos musicales, un recorrido, 12 concursos y una actividad de transmisión de radio en vivo. Se realizarán conciertos como el de Princesas y Uno que Otro Sapo y un tributo a Luis Miguel. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y con la asistencia de aproximadamente 3,000 personas, el Centro Cultural Olimpo será la sede del Encuentro Internacional de Derechos Humanos. Pero no se centralizará en la capital, también tendrá intervenciones en el interior del estado. Unos 35 eventos integrarán el programa del Encuentro Internacional de Derechos Humanos y la 6ª jornada Voces Silenciadas, Pueblos Indígenas y Problemas de Género en México, organizado por Jornada de Derechos Humanos AC. En Yucatán hay un oasis aparente de tranquilidad en materia de derechos humanos. Recientemente en México y particularmente en Yucatán hemos visto que el tema de los pueblos indígenas y la diversidad de problemáticas de género que existen en nuestra sociedad han ido incrementando y son cuestiones que son importantísimas y creemos relevante este año discutir y dialogar con las personas jóvenes asistentes a nuestros eventos. El evento congregará alrededor de 3,000 personas con registro previo que del 6 al 8 de noviembre tendrán como sede el Centro Cultural Olimpo. Además tendrán intervenciones comunitarias en Izamal, Motul, Ticul y Tequit. Las conferencias serán impartidas por representantes del National Museum of American Indian, del Smithsonian Institute, Amnistía Internacional México, ONU Mujeres, Greenpeace, Animal Político, el Washington Post, UNACAC, entre otros. Por primera vez se realizará Voces por la Educación, un programa de encuentro multidisciplinario en el que participarán 40 jóvenes. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y mire, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán fue sede de la presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. Le cuento que la obra, escrita en coautoría por Gabriela Vargas Gómez y Silvia Palazuelo, tiene el objetivo de dar a conocer las diversas modalidades de violencia que han vivido las mujeres que incursionan en la política en México y cómo se han recrudecido a partir del año 2014. Fíjese que al dar la bienvenida, la consejera presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, destacó que al coordinar el voto de la mujer y a todas aquellas que murieron en la lucha, entienden que tienen el compromiso y la obligación de trabajar de manera institucional y con las organizaciones de la sociedad civil. Con este tema nos vamos directo a la pausa comercial. No nos tardamos nada y estamos de regreso. Tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos.
Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Las puertas abrieron y ellas están aquí. Festival de las Ánimas 2019. Del 25 de octubre al 2 de noviembre, más de una semana de actividades para recordar nuestras tradiciones. Más información en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Qué gusto saber que seguimos contando con su presencia esta tarde en Tele Yucatán Te Informa. Y mire, tenemos más noticias y por supuesto también hoy invitados de lujo. Nos acompaña el doctor Mauricio Sauri Vivas y ya lo sabe, él es el secretario de Salud aquí en Yucatán. Muy buenas tardes. Hola, Libre, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe esta tarde para hablar de un programa muy importante aquí en el estado, Médico 24/7. Así es un programa que nació la verdad, es una iniciativa del gobernador, en donde él durante sus recorridos, durante la campaña, pues la principal solicitud que pidió es la ausencia o la falta de médicos en los municipios. Entonces nos dimos a la tarea de ver de qué forma podemos complementar los servicios que presta de forma continua los servicios de salud de los centros de salud, al igual que los del Instituto Mexicano del Seguro Social y los del ISSSTE en los diferentes municipios del estado. Entonces, este programa básicamente lo que hace, complementa los horarios de los centros de salud o de los hospitales rurales del IMSS, para que así el municipio tenga servicios de salud 24 horas los 7 días de la semana. Y cada vez son más los municipios que ya cuentan con este servicio. Así es. Hasta el día de hoy tenemos 54 módulos de atención de 24/7, los cuales la verdad en forma conjunta junto con todos los presidentes municipales de los diferentes ayuntamientos, ellos nos han prestado un espacio físico, ya sea en el municipio o en los bajos de su palacio, en donde nosotros, la Secretaría de Salud, los equipamos y damos medicamentos y el servicio médico. ¿Cómo prospectan finalizar este 2019? Bueno, no sé si sea bueno que yo te lo diga, pero nuestra intención es que a finales de 2019 ya estén cubiertos los 105 municipios. Es nuestra meta y ojalá los podamos cumplir. ¿Cómo ha recibido la gente de los municipios, esos más de 50 municipios que ya están cubiertos hasta ahora, este servicio complementario? Pues la verdad es que hemos tenido una gran aceptación. Hasta el día corte del 15 de octubre ya dimos más de 21,000 consultas. Entonces, pero lo más importante es que los municipios están cubiertos con salud, con un médico, un servicio médico las 24 horas, los 7 días de la semana. Disculpe, ¿cómo podemos hacer? Si estoy en uno de estos 50 municipios que ya cuentan con el servicio, ¿a dónde acudo? ¿Dónde me entero? ¿Las consultas, las medicinas, tienen algún costo? Es muy importante lo que tú comentas. Es importante mencionar también que los módulos de 24/7 no están en el centro de salud, sino están o en los bajos del palacio o enfrente del centro de salud o muy cerquita del palacio, ¿no? Entonces es importante mencionar que si el centro de salud cerró a las 3 de la tarde, el módulo de 24/7 abre a las 3 de la tarde y cierra hasta las 7 de la mañana del día siguiente cuando el centro de salud abre. Y este servicio es abierto a toda la población y totalmente gratuito.
¿A qué tiene derecho? Ya que hablamos de que es para toda la población, ¿a qué se tiene derecho? ¿A la consulta, a la medicina, a la asesoría, un seguimiento? ¿Qué tanto cubre? Recordemos que esto es un módulo de salud para la atención de la urgencia, de primer nivel. Entonces, llega el paciente, se le atiende la urgencia, si es una fiebre, una diarrea, un vómito, náusea o dolores abdominales, que son las causas principales de consulta, o alguna herida que requiere una sutura. Si requiere una sutura, se le sutura y se le manda a su casa. Y si tiene fiebre, se le atiende la fiebre, se investiga la causa de la fiebre y se le da un medicamento para el día o el tiempo necesario hasta cuando el centro de salud o su unidad médica rural esté abierta para que el paciente y su familiar acudan al centro de salud para que lleven una continuación de su tratamiento o desviación del mismo, ¿no? O un cambio de diagnóstico. Esta es una manera, digamos, de prevenir que muchas veces nos agarraba la enfermedad en domingo o en día inhábil. ¿Y qué se hace en esos momentos? Digamos que Médico 24/7 viene a suplir toda esa necesidad. No, claro, como lo dice el gobernador Mauricio Vila, siempre dice que antes había hora para enfermarse, ¿no? Así que si te enfermabas después de las 3 de la tarde, no había un médico y había que esperarse hasta el día siguiente. Y si era sábado, esperar hasta el lunes. Y la verdad es que esto ha generado... aparte de pensar en la población que tiene un médico cerca de su municipio o en su municipio, también ha disminuido los gastos para las familias, porque muchas veces tenías que trasladarlo al centro de salud más cercano y a los mismos ayuntamientos, pues que tenían que apoyar a la población con el traslado. Secretario, ¿algo más que nos desee comentar? Pues otra cosa muy importante que no se le niega la atención a nadie, es totalmente gratuita. Y si el paciente necesita un traslado a un hospital de segundo nivel o tercer nivel, el médico está en continua comunicación con el alcalde y con las centrales de ambulancia para el apoyo de la misma. Que ese es un aspecto también muy importante, porque cuando ya está la emergencia y no sabes cómo actuar, ahí también te brindan la asesoría. Es correcto. Muchísimas gracias, secretario, por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Livia, gracias por la invitación. Ahí quedó la información para que todos estén muy pendientes en casa y también aprovechen y puedan solucionar sus emergencias médicas en sus municipios. Vamos con más información, precisamente sobre el tema de salud, y es que a través de un simposio identificarán enfermedades y riesgos a la salud mental en la región, aquí en el sureste, para que centros de investigación, instituciones de salud y educativas puedan plantear escenarios con respuestas. Enfermedades neurodegenerativas y reumáticas se analizarán en el simposio Extramuros, Desafíos en Medicina, Salud Mental y Alteraciones Neurológicas, que se realizará el 6 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. El coordinador de la Academia Nacional de Medicina, Juan Cetina Manzanilla, informó que el propósito del evento será identificar enfermedades y riesgos para la salud en la región, para que centros de investigación, instituciones de salud y educativas den respuesta. La Academia Nacional de Medicina es la más antigua de América. Tiene como objetivo promover el estudio, enseñanza e investigación para actualizar los conocimientos y orientar criterios entre los profesionales de la salud. El programa incluye temas para médicos generales, especialistas y público en general, entre los que sobresalen avances tecnológicos en el diagnóstico y clasificación de gliomas, avances clínicos de la enfermedad del Parkinson y tratamiento, entre otros. Teleyucatán te informa. Dejamos a un lado los temas de salud y ahora le platico que el universo de Leonardo da Vinci ya abrió sus puertas al público yucateco. Las piezas fueron traídas desde el Museo de Florencia y se quedarán en nuestra tierra hasta enero de 2020. Con una gran ambientación de nuestras tradiciones se inauguró la exposición El universo de Leonardo da Vinci, que permanecerá abierta hasta enero. El presidente de la Fundación Echazarreta, Rafael Echazarreta Torres, resaltó el esfuerzo que se realizó para traer la colección del Museo de Florencia en el aniversario 500 de la muerte de una de las mentes más brillantes del mundo. Es el legado de la sabiduría que Leonardo desarrolla en el área científica y tecnológica, señaló el organizador. Y es ese humanismo el que llevó a este gran hombre, a este genio de genios, a desarrollar una sabiduría y una inteligencia totalmente orgánica. Realmente la sabiduría y el legado de Leonardo da Vinci es un legado más orgánico. Es un hombre que en la convivencia con la naturaleza pudo darse cuenta de que el humano es el centro del mundo, pero no
el centro de la vida propia. De Mérida se trasladará la exposición al Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera repetir el éxito que tuvo en Cuernavaca. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos trae un boleto directo al pasado para recordar a las tradicionales titeradas y al emblemático personaje Lela Oshkushkava, que nos tiene una lección sobre el Hanalpishán, pero mejor no se lo cuento yo y vamos a escucharlos. Dices Halloween, ¿cuál otra lengua se asoma dentro de mi Yucatán? Si es Halloween en mi idioma se dice Hanalpishán. Mira cómo se estremece mi corazón en mi piel. Ya no se dice finados, ya se dice Halloween. Ya cuando ponen su mesa, no ponen un rico pip, solo ponen calaveras y papitas con su tip. Pero es lo mejor, si soy de Yucatán. Sin duda alguna, lo mejor es de Yucatán y el Hanalpishán y no el Halloween, dijera la Lela Oshkushkava. Con esto nos despedimos esta tarde, nos vemos mañana viernes en punto de las 3 de la tarde para cerrar la semana como se debe, con información. Mi nombre es Libden Ojeda, pásela bonito, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Usted y yo nos vemos hasta mañana. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Las personas mayores lo saben, lo saben. Y todas las mujeres lo saben, lo saben. Las víctimas de trata lo saben, lo saben. Todos los migrantes lo saben, lo saben. Los niños y las niñas lo saben, lo saben. ¿Y en dónde denuncias? En CNDH. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Buenas tardes, ya estamos a jueves listos para transmitir en vivo desde el Estudio A lo más relevante de la jornada deportiva aquí en Deportes Teleyucatán te informa. Esta tarde vamos a hablar del béisbol y es que se dio a conocer cuándo va a ser la detección de talentos por parte de ProBase en el Parque Cuculcán. Este evento tendrá lugar el día sábado 9 y domingo 10 de noviembre. Se espera la presencia de 500 talentos, jóvenes, niños y también hombres y mujeres de entre los 11 a los 17 años de edad. Le tendremos toda la información y en el marco de este tryout que se va a estar realizando en Yucatán, viene como instructor Alfredo Amézaga, este ex Big Leaguer, quien platicó con nuestro compañero Antonio Lizama acerca de lo que se busca con este programa de béisbol, detección de nuevos talentos en toda la República Mexicana. Hablaremos también del tryout del equipo de los Leones de Yucatán. Ayer fue el primer día en su edición 2019, participaron más de 60 peloteros, tanto jugadores de cuadro como jardineros en el Parque de la Serpiente Emplumada. Hoy será el segundo y último día y van a estar
estar trabajando pitchers y por supuesto receptores. En el atletismo se presentó la carrera de 5 kilómetros que se va a correr el domingo 24 de noviembre en Concal, denominada Mano Amiga. También se va a llevar a efecto una caminata de 2 kilómetros. Le tendremos todos los detalles de esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre, el gusto, el privilegio de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas tardes, Mario, así es, ya listos con toda la información en este jueves 31 de octubre. Por cierto, hoy 31, ¿qué celebra usted, señor Peniche? ¿El Halloween o el Hanal Pichán? Yo ya disfruté un sabroso ¿Pero qué festeja? pib, y el pib es del Hanal Pichán. Ah, sí, porque Halloween es de los estadounidenses. Sí, y ese modismo pero se a México, ¿no? ha llegado. Hay claro. Mucha comunidad, por supuesto, de norteamericanos, claro, algunas costumbres que a través de la televisión, las redes sociales. Lo cierto es de que, bueno, hoy ya disfrutamos un sabroso moquipollo y también usted no sale disfrutamos dulces. Que no le atinamos a al ninguno. Pronóstico. ¿De quién sería campeón? Nacionales de Washington. Finalmente los en nacionales 7 fueron partidos, los campeones. 6 carreras a 2. Un solo juego no ganó el equipo local, Oye, llámese de Washington o llámese de... Lo que se decía, ¿no?, por parte de los especialistas de las cadenas internacionales, que fue una serie mundial para los visitantes, ya que pues ambos ganaron en patio ajeno. Y Así finalmente, pues Nacionales fue el monarca. Pues enhorabuena, ¿no?, para el equipo Nacionales, que tampoco Queda había entonces ganado. la Serie Mundial con esa característica especial. Ganaron los partidos siempre los que fungieron como visitante, y finalmente en 7 encuentros los Nacionales de Washington son los campeones de la Serie Final, Serie Mundial del béisbol de Grandes Ligas en su edición 2019. Bueno, rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600, nuestro teléfono, y en redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que esté en contacto con nosotros. En los últimos meses mucho se ha platicado del tryout, la detección de talentos en toda la República Mexicana por parte de ProBase. La idea es pues escautear a estos jóvenes que van desde los 11 y hasta los 17 años, agrupados en 3 diferentes categorías. El evento se va a realizar en Yucatán el sábado 9 y domingo 10 de noviembre en el Parque Cuculcán. Le platicamos la historia. El próximo sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México realizará en el Parque Cuculcán un tryout para detectar nuevos talentos, anunció este jueves en conferencia de prensa Ventura Peinado Bojorquez, director de proyectos de ProBase. La detección de talento pues consiste en hacerle una serie de evaluaciones a las niñas, niños y jóvenes que se presenten, con el objetivo de crear un ranking local primeramente y posteriormente tener a estos muchachos evaluados aquí en Mérida en el ranking nacional, para que después tengamos la oportunidad de invitar a esos niños y jóvenes a las escuelas ProBase que en su momento estarán aquí operando en el estado de Yucatán. El campamento de detección de talentos está dirigido para hombres y mujeres de los 11 y hasta los 17 años de edad, agrupados en 3 diferentes categorías. Se espera durante los 2 días la participación de 500 prospectos que primero serán rankeados localmente para posteriormente los más destacados incluirlos en una clasificación nacional. Van de 11 a 17 años, partidas principalmente en 11-12, 13-14 y de 15 a 17. ¿Por qué se divide así? Dado el somatotipo de cada jugador, pues son diferentes las pruebas en cuestiones de sus parámetros. Van desde lo que es la medición de la estatura, el peso, salto de longitud, elasticidad, 30 yardas en el caso de 11-12, en el caso ya de los mayores, pues de 30 y 60 yardas, habilidades, el lanzamiento de home a center field, y posteriormente aquellos que pasen el primer filtro, pues habilidades ya dentro de lo que es el béisbol. Ventura Peinado, director de proyectos de ProBase, destacó que un total de 45 personas estarán trabajando durante los 2 días en el Parque Cuculcán en la búsqueda de nuevos talentos, empleando herramientas de última generación para medir con precisión la velocidad en el corrido de bases y de los lanzamientos de los pitchers.
Bueno, y también formando parte pues, de este grupo que van a estar viendo, scouteando peloteros jóvenes aquí en Yucatán, está Alfredo Amézaga, el Fello Amézaga, que también va a formar parte, y con él platicamos sobre su trayectoria en el béisbol y también nos habla de este proyecto de ProBase. El aportar sus conocimientos a los nuevos talentos del béisbol mexicano en todo el país es uno de sus objetivos que ahora tiene en mente Alfredo Amézaga Becerra, ex pelotero profesional y ex big leaguer, quien llegó a Mérida para trabajar en el proyecto ProBase de CONADE para la detección de talentos en el llamado Rey de los Deportes. Que yo me decidí estar aquí porque quiero ayudar al béisbol mexicano. No digo que el béisbol mexicano está un poquito bajo, sino que yo tuve la oportunidad de jugar en un nivel muy alto, que es en Grandes Ligas. Entonces a mí me gustaría aportar toda la experiencia que tuve, todo lo que aprendí, me gustaría traerlo a México, y más que nada que si alguien vivió esa parte, quiero inyectarla aquí, no en Mérida, sino que me gustaría inyectarla en todo México. El originario de Ciudad Obregón, Sonora, habló también del proyecto ProBase que se efectuará en nuestra ciudad y aseguró que en nuestro estado existe excelente material humano, que solo falta pulirlo para que pueda destacar. La verdad los veo muy bien, he estado aquí en Mérida por un mes, y desde que llegué aquí a Mérida los muchachos tienen buenos cuerpos, las agilidades están ahí, la fuerza está ahí, pero nomás falta tratar de llevarlos por el lado correcto y los movimientos correctos, y eso es donde entra la parte de ProBase, que puede ayudar a encontrar la fuerza de un niño, y eso va a ayudar mucho, porque ahí es donde podemos entrar nosotros y ayudar donde podemos sacarle, por ejemplo, a un niño que batee fuerte, podemos ayudar en técnicas para ayudarlo a que batee más fuerte sobre eso. El 2017 fue la última temporada que Amézaga Becerra participó como jugador activo en la Liga Mexicana de Verano con los Toros de Tijuana, con los cuales incluso fue campeón, y al igual que con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. En Grandes Ligas participó con equipos como Marlins de Florida, Anaheim, Pittsburgh, entre otros. Definitivamente un buen proyecto, el de detección de talentos por parte de ProBase. Pónganlo en la agenda del 9 al 10 de noviembre en el Parque Cuculcán. Podrán participar, insisto, hombres y mujeres jóvenes de 11 a los 17 años. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando de otro tryout del que organizó ayer el equipo de los Leones en el Parque de la Serpiente en Plumara. Participaron 60 jugadores de cuadro y jardineros. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. 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 El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública, estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Vámonos ahora a la información del atletismo. El domingo 24 de noviembre se va a estar realizando la carrera de 5 kilómetros mano amiga en Concal. Los detalles.
En el marco del 15 aniversario del Colegio Mano Amiga del municipio de Concal, el domingo 24 de noviembre, el Club Atlético Unido realizará una carrera de 5 kilómetros y una caminata de 2, la cual será con causa, informó este jueves en conferencia de prensa José Ventura Boldo, organizador de la competencia. Vamos a llevar a cabo la primera edición de la carrera Mano Amiga Concal de 5 kilómetros, que también irá acompañada de una caminata canina de 2 kilómetros y carrera infantil con todas las categorías. Entonces, este es un evento con causa, es un evento inclusivo y queremos invitarlos a todos para que participen con nosotros. Es el domingo 24 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. Sale y termina a las puertas del Colegio Mano Amiga Concal. Ahí estaremos esperándolos a todos. José Ventura Boldo, presidente del Club Atlético Unido, mencionó que a la par de esta competencia también habrá una carrera para las categorías infantiles que abarcará desde los 3 hasta los 14 años, esto con el fin de promover el atletismo en estas categorías. Así como estamos apoyando a diferentes instancias como el Ayuntamiento de Mérida, esos eventos que están realizando para promover el deporte, retomamos este mismo sistema para también seguir promoviendo el deporte con carreras cortas, carreras donde participe la familia, donde participe la gente, los niños sobre todo, y ahí los poco a poco motivando para que les guste el correr, para que pues, a través de las diferentes instancias posteriores, ¿no?, se les pueda canalizar y puedan ser semilleros para posibles eventos más serios que nos convoque la Asociación de Atletismo posteriormente. La convocatoria de esta carrera se presentó este jueves por la mañana en la sala de juntas del Instituto del Deporte de Yucatán y se realizará desde las 7 de la mañana en Concal y tendrá como salida y meta las puertas del colegio y se competirá en las categorías juvenil, libre, submáster, máster, veteranos, veteranos plus y sillas sobre ruedas en ambas ramas. Bueno, regresando al rey de los deportes, como comentaba Mario Peniche antes de ir al mismo, pues el equipo de los Leones o la organización melenuda realizó un tryout allá en el Parque Cuculcán. Se dieron cita alrededor de 60 jóvenes. Con la participación de 60 jóvenes infielders y outfielders provenientes de todo el estado, este miércoles por la tarde se realizó el primer día del Tryout 2019 del Club Leones de Yucatán en el Parque Cuculcán. El Estadio de la Serpiente Emplumada recibió a más de medio centenar de jóvenes entre los 13 y 16 años de edad con el objetivo de mostrar sus habilidades y cumplir con los requisitos del scout melenudo Raúl Ortega, quien estuvo apoyado por Osvaldo Morejón, Héctor Castañeda, Said Gutiérrez, Alfredo Amézaga y el trainer Eduardo Vázquez. Desde las 4 de la tarde se aplicaron las pruebas de campo a los jugadores de cuadro y jardineros, quienes en todo momento mostraron sus deseos de ser tomados en cuenta por las fieras, brindando su máximo esfuerzo en los ejercicios de velocidad, potencia de brazo, colocación de tiros y bateo. El Tryout 2019 continuará este jueves con las pruebas para lanzadores y receptores entre los 13 y 16 años de edad. 4 de la tarde en punto. Buenas tardes. Continuación. Y después. Por Tele Yucatán. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos